Bienvenidos amigos de Chéveres Dogs y de la Canofilia en general a un nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia. Y el día de hoy nos regresamos al grupo número 1 de la FCI para ver estos bellos pastores suizos, los blancos pastores suizos, muy conocidos, una raza que a lo mejor para muchos es desconocida, pero es muy moderna, con una historia muy amplia y que tiene muchos años de historia. Así que vamos a disfrutar de esto y para esto vamos a hacer conexión con España, con el amigo Pablo Casal, reconocido criador y juez especialista de la raza, que nos va a llevar al mundo del pastor blanco suizo para darla a conocer el día de hoy a todos los espectadores de Chéveres Dogs y de la Canofilia en general. Como siempre, nos acompaña el amigo Carlos Trejo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te preparas para ver estos bellos ejemplares blancos hoy? Saludos, Nelson. Bueno, en verdad estamos muy interesados en conocer esta raza, una raza que poco a poco ha ido captando seguidores y que ya en casi todos los ruedos de todos los países podemos verla representada, buscando en pos de ganar la raza, ganar el grupo y luego en el Besting Show. De verdad, para nosotros es un honor tener a Pablo Casal desde España y me permito en este momento saludarlo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? Buenas tardes, noches aquí en España ya. Pues muy bien el día, espero que vosotros también. No, así es. Aquí estamos, bueno, esperando pues para dar inicio a este conversatorio del día de hoy y de verdad que muy interesado porque conocemos y sabemos de tu experiencia y de todo el trabajo que has venido desarrollando con el pastor blanco suizo y precisamente por eso te tenemos hoy aquí para seguir aprendiendo de esta raza que es tan interesante para todo el mundo. Así que, bueno, adelante, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentarme un poquito, contar cómo llegamos hasta aquí. Y bueno, hemos criado muchas razas con el tiempo. Tanto yo como mi esposa nos gustan los perros en general. Pero hace aproximadamente 20 años hemos descubierto pues, lo que vemos en pantalla, el pastor blanco suizo. No me he resistido a incluir esta fotografía que es justo de la semana pasada, una exposición internacional aquí en España, pues con una de nuestras perritas que le fue muy bien, que es un ejemplar muy típico, un pastor blanco suizo. Bueno, tenemos un pequeño criadero, yo soy el que está en la tumbona, ahí me veis rodeado de todos mis ejemplares, algunos de ellos, alguno también de algún amigo que ha venido a vernos, y así estamos, semana. Es un perro de pastor blanco muy familiar, que le gusta estar siempre, como todos los perros de pastor, protegiendo a su familia y atentos a ellos. Nosotros en estos años pues hemos tenido varios pastores blancos. El primero fue este que muestro en pantalla, Kimba, una perra de origen americano, de pelo corto. Este fue el primer pastor blanco que yo vi, un perro que se trajo de Estados Unidos, Rolls. De aquella no venía ni siquiera como pastor blanco suizo. Este venía con un pedigrí del club americano, como del American Club Kennel, como pastor alemán blanco, de la variedad. Fijaros, ya hace años. Estamos hablando de finales del siglo pasado, principios de los años 2000. Bueno, hago una pequeña selección de algunos de mis ejemplares para que los conozcáis también, porque creo que para conocer una raza es importante hacer ojo, ver muchos ejemplares. No sé ya si a lo mejor están muy familiarizados con ellos o no, pero he hecho una selección de los míos humildemente, luego de otros grandes ejemplares para explicar el estándar, que espero que os gusten. Pues estos son algunos de los que yo tengo. Este Pro, por ejemplo, Max, me lo he traído de un criadero muy conocido de Alemania. Anterior había venido de Francia. Esta es una perrita criada por nosotros. Ese perro era nieto de un doble campeón del mundo, doble campeón de Europa. Aquí estamos disfrutando de la playa, de actividades con ellos. Y bueno, en estos 2 años pues hemos hecho algunos campeones en diferentes países. Esta fue en Colombia, Portugal, varios países que la verdad estamos muy contentos con la cría que hemos ido llevando. Este es un perro que hemos traído de Bélgica también. En la actualidad quise hacer recuento, pero no sé exactamente. Aproximadamente unos casi 100 títulos aproximadamente de perros que hemos ido moviendo y que han conseguido buenos resultados. Estamos muy contentos por la confianza que muchas personas han tenido en nosotros.
Y bueno, el momento cumbre quizás fue este, que es una foto malísima, pero de la que estamos muy orgullosos, ¿eh? Fue el campeón del mundo del Club Internacional en el año 2012. La foto es muy mala y no se aprecia el perro, pero estamos muy contentos porque fue un perro criado con mucho cariño en casa y que se llevó un amigo en la época. Es este perro, ¿eh? En mejores condiciones. Bueno, yo soy juez desde el año 2011. He juzgado muchas razas. Mi preferencia está en el grupo 1. Soy juez internacional para varias razas, en especial perro lobo checoslovaco, rock collie, pastor blanco suizo. Aquí me veis juzgando algunas de ellas. Por supuesto, juzgando pastores blancos, la última vez en el punto obligatorio para el campeonato de España. Y bueno, la selección de algunos ejemplares que he ido premiando. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, ni mucho menos. Era simplemente para ponernos en contexto de quién soy. También hemos trabajado durante mucho tiempo con el Club Español de Pastor Blanco Suizo. Durante varios años fui el presidente. Ahora mi esposa es vicepresidenta del mismo. Y hay un grupo muy bueno ahí trabajando, potenciando la raza aquí en España, cuidando mucho de su salud, de su temperamento, de diversas cosas que son importantes. Y estamos muy contentos de que aquí tenemos ese grupo tan bueno de trabajo, con personas que se esfuerzan por sacar adelante esta raza. Sin ellos nadie sería nadie, así que es un reconocimiento también a todas estas personas. Bueno, ¿de dónde sale la raza? Pastor blanco suizo, porque es relativamente nueva para muchas personas. Pues bien, viene de unos perros que llegan al centro de Europa con características de pastoreo. Nos situamos en Alemania en los años 1800 finales y ahí en aquella época se podían distinguir algunos perros de pastoreo que eran algo diferentes. Tenemos en imagen, son fotografías un poquito pequeñas porque son muy antiguas y no las he conseguido de mejor calidad. Tenemos el pastor de Turingia y el perro de Udenberg, uno más pesado, otro más ligero, con orejas erectas. En el centro de Alemania había también unos perros que mezclaban un poco esas características y junto con los perros de Sajonia eran quizás los tipos de perro de pastoreo que se estaban empezando a vislumbrar en aquella zona de Alemania. Cuando en 1871 se unifica ya toda Alemania, pues se empieza a ver asociaciones de perros de pastoreo que empiezan a trabajar juntas, a colaborar. Cuando hay un ejemplar que a lo mejor destaca de forma especial, pues empieza a utilizarse masivamente, como todos sabemos. Y es cuando empieza a vislumbrarse un perro de pastor en Alemania, antes de ser el pastor alemán como conocemos. Bueno, entre aquellos primeros ejemplares ya se empezaban a ver algunos perros de color blanco. Estamos viendo en imagen, no sé si tengo ocasión de ampliarlo, aquí está. Este perro se llama Grave. Grave es un perro que nació en 1979 y se mostró por primera vez en una exposición en 1882. No se supo nada más de él hasta unos años más tarde, en 1887, que vuelve a aparecer en otra exposición, acompañado de dos de sus hijas, que se llamaban Greifa y Rusin. No se sabe mucho más de ellos. Los tres eran blancos, no se sabe dónde viene este perro, pero sí se conoce a uno de sus nietos. Su nieto nació en 1895 y fue el perro que von Stefani, el creador de la raza del pastor alemán, seleccionó como ideal de la raza. Fue al que después le cambió el nombre y lo registró como el primer perro de pastor alemán del club alemán. Bueno, pues su abuelo era este perro. Si nos fijamos, tiene bastantes características del pastor blanco suizo o los pastores alemanes blancos que se pueden ver todavía en el norte de América y en Canadá, en la variedad de pelo corto. La verdad es que sería un ejemplar bastante típico hoy en día. Bueno, durante los primeros años, el pastor alemán pues no era muy homogéneo. Aquí vemos algunas imágenes, se aceptaban diversos colores, diferentes texturas de pelo, se aceptaba el pelo largo, por ejemplo. Me llamó la atención una fotografía en la que había incluso el color merlé, muy llamativo. Bueno, para von Stefani no era tan importante el color del pelo o el tipo de pelo,
como la salud y la funcionalidad de los ejemplares, ¿eh? De hecho, él mismo tenía varios ejemplares que eran de color completamente blanco, ¿eh? Y los consideraba pastores alemanes blancos y así los asentaba en sus registros. Este que vemos a la derecha, que lo veíamos en la fotografía también anterior, es Berno. A veces se le confunde con Grave, el abuelo del primer pastor alemán, pero no, no lo es un descendiente en quinta generación de ese primer pastor alemán, y fue un perro que reprodujo mucho y dispersó mucho el color blanco entre los pastores alemanes, que en aquel momento sí estaban aceptados en el estándar del 1899, 1901, 1909 y 1930, que se iba retocando el estándar, siempre se aceptaba la variación del color blanco. Bueno, la popularidad de la raza llega a Estados Unidos gracias a una señora que se llama Anne Tracy. Esta mujer se llevó varios perros para allá, algunos le salieron mejor, otros no le salieron tan bien, pero llegó a fundar un club del pastor alemán blanco allá en Estados Unidos, y unos años después, 5 años después, tuvo su primera camada en el año 1917, de la cual salieron 4 ejemplares de pastor alemán blanco de aquella, que se cree que se entiende que son los que han dado forma a la raza a partir de ahí. Hubo otros criadores en diferentes partes de Estados Unidos que se trajeron ejemplares de Europa, y muchos les llamaba la atención este color blanco. Es muy interesante, a mí me llama la atención que de los 30 ejemplares que se consideran pilares de la raza del pastor alemán, del coloreado que conocemos todos, pues 18 de ellos, o sea, más de la mitad, reproducían ejemplares de color blanco. Eso nos hace ver un poquito lo extenso o amplio que estaba extendido el gen para el pelo blanco. Es un gen recesivo, pero en muchas líneas de pastor alemán los hay. Muchos pastores blancos suizos hoy en día, ahí llegaremos luego. Si tiramos atrás en su genealogía, nos vamos casi siempre, con unas pocas generaciones, o a Estados Unidos o a Canadá, y aparecen ya ejemplares coloreados, de pastores alemanes coloreados, pero que eran portadores del gen para el color blanco, el gen recesivo. Esta que vemos aquí es Geraldine Rockefeller, que parece ser que era una gran aficionada a esta raza. Hay más famosos que han disfrutado. Miley Cyrus, por ejemplo, Miguel Bosé. Bueno, hay un montón de Jennifer Aniston, muchos famosos que han disfrutado de esta raza. Durante muchos años, podemos ver varias imágenes, se hizo muy popular en Estados Unidos esta raza. Se utilizaba en muchos espectáculos, estrellas de cine disfrutaban de pastores alemanes blancos, se utilizaban para postales, sellos, pancartas. Aquí estamos viendo varios. Si os dais cuenta, casi todos son ejemplares de pelo corto. Era lo que más se veía, que tiene también su razón de ser, porque es un gen dominante sobre el pelo largo. Parece ser que la raza llegó a ser muy popular en aquellos años 30, 40, 50 en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa pasó algo muy triste. En 1933, el partido nazi toma control del club alemán de pastor alemán y hacen algunos cambios. En aquella época se decide que se dejan de aceptar, por ejemplo, los perros de pelo largo. El pastor alemán normal, que sabemos que hasta hace 4 días no se aceptaba la cría con ellos aquí en Europa. Y hoy otro perro que se descalifica es los ejemplares con la capa blanca. En aquel momento se confundían con ejemplares albinos, que es una enfermedad, pero no tiene nada que ver. Afortunadamente, como hemos visto en todas las fotografías anteriores, la raza ya se había popularizado en el continente americano y eso fue lo que la salvó. Aunque aquí en Europa se dejó de criar prácticamente. De hecho, si alguien tenía un ejemplar blanco, era como un oprobio que a su pastor alemán reprodujera este color que estaba tan extendido, pero gozaba de muy buena salud en América. Con los años también llegaron algunas restricciones allí, pero no fueron tan fuertes como ocurrió aquí. En el año 1966 nace un perro, lobo, que volvería a Suiza unos años más tarde. Ese es el perro que se considera hoy en día el padre del pastor blanco suizo. ¿Por qué? Porque se asienta en Suiza y como no podía asentarse con el nombre de pastor alemán blanco
porque el club alemán no aceptaba esa variación de pelo, pues empezaban a buscárseles otros nombres, pastor blanco, pastor americano canadiense se le conocía también, pastor canadiense, bueno, pastor blanco a secas, hasta que finalmente, en 1991, Suiza registra el primer de esos ejemplares como pastor blanco suizo provisional. Claro, sabéis que para que una raza sea reconocida definitivamente tiene que presentar pues 8 líneas de sangre durante 4 generaciones sin consanguinidad, entre otros requisitos, ¿no? Pero bueno, la raza ya se estaba extendiendo tanto por Europa nuevamente que Suiza fue la primera que presentó un estándar completo para este perro y se le quedó el nombre, pastor blanco suizo. Si bien, como decimos, todos los pedigrís, o casi todos, si vamos para atrás, eran pastores alemanes que reproducían el color blanco. Pero como no se aceptaba esa variedad aquí, se quedó pastor blanco suizo. Finalmente, es el nombre que se le queda. La Federación Cinológica Internacional es el nombre que acepta. Hacia el año 2003, perdón. Y finalmente, en el año 2011, en el Campeonato del Mundo de París, en el World Dog Show, pues en la reunión que hace la FCI anual, allí pues deciden aceptar de forma definitiva, otorgando ya el CACIB, al pastor blanco suizo. Y se hacen unos pequeños retoques en el estándar que luego vamos a comentar porque son importantes, sobre todo algunos relacionados con el carácter. Y yo recuerdo perfectamente aquel día porque yo estaba en París aquel día. Estábamos compitiendo con algunos de nuestros ejemplares y se oía el run run de que se estaba considerando entre los aficionados a la raza que se le otorgara definitivamente el título de como raza definitiva, no provisional, aceptada por la FCI. Y fue una alegría, estaba todo el mundo muy contento. De hecho, fue el evento que más pastores blancos suizos ha reunido nunca. Había 196 perros adultos inscritos en catálogo de pastores blancos suizos. Era un espectáculo ver aquel evento. Era muy favorecido, estaba en el centro de Europa y muchos criadores de todas las partes pues, se podían acercar para verlos. Pues bueno, básicamente esa es la historia del pastor blanco suizo, cómo llega hasta nuestros días. Resumiendo, es un pastor alemán con el gen recesivo para el color blanco, que ahora se reproduce siempre blancos con blancos, siempre salen blancos, y con unas pequeñas modificaciones, obviamente, que ya desde hace unos años se han enviado circulares que no se permite que los pastores blancos suizos se crucen con pastores alemanes blancos, porque el estándar ya es ligeramente diferente. Tantos años creados por separado, pues ha dado lugar a esto. Bueno, a la hora de juzgar a un pastor blanco suizo, o de seleccionarlo, sobre todo para aquellos que empiezan, lo primero que tenemos que hacer, que es muy importante, es conocer bien el estándar. Estas imágenes vienen con el estándar de la raza. Podemos ver una cabeza típica y 2 ejemplares, uno de pelo largo y uno de pelo corto. Ya matizan que no tiene que ser necesariamente el ideal de la raza, ya que los estándares se pueden interpretar y el de esta raza no es especialmente detallado. Probablemente, al no ser todavía una raza muy extendida, pues necesitan dar cobijo a una variedad o a una amplia variedad de ejemplares que, bueno, mantengan unas características comunes, pero aún no es un estándar muy, muy, muy detallado. En algunas cosas a mí me gustaría que fuera un poquito más detallado, pero bueno, es lo que tenemos. Eso sería un pastor blanco suizo. A simple vista vemos algunas diferencias con el pastor alemán, pero para muchos, sobre todo para los más antiguos, les recordará mucho a los antiguos pastores alemanes, antes de que comenzaran esas espaldas a ser tan inclinadas como lo son hoy en día. Pastores alemanes de los años 40 o 50, les puede recordar. Bueno, lo más importante para criar o juzgar esta raza, que es lo que vamos a comentar un poquito ahora, es conocer bien el estándar. Esto es importante porque yo he conversado con otros criadores, con aficionados, y me llama la atención que muchos no se saben el estándar o no lo conocen con cierta suficiencia. Algunos incluso seleccionan cosas que van en contra del estándar, sobre todo nuevos aficionados, porque creen que les gustan más. A veces cabezas muy masivas, porque quizás les llama más la atención, pero si queremos crear buenos ejemplares
y ajustarnos al estándar, tenemos que conocerlo y hacer lo que nos dice el estándar, no lo que nosotros queramos. Si a mí me gustan los ojos azules, no puedo tener un pastor blanco suizo de ojos azules, por muy bonito que sea, que será un perro muy bonito, pero no es un pastor blanco suizo, tiene una falta descalificatoria. Entonces, hay que conocer bien el estándar antes de aventurarnos a crear la raza y, por supuesto, si queremos juzgarlas. Conocerlo morfológicamente, su funcionalidad, cuál era su origen, sus características también psicológicas, su capacidad de aprendizaje, pues un poquito de todo. Bueno, sin entrar en pormenores o cosas muy obvias, ¿en qué me fijo yo cuando vamos a juzgar la raza? Pues algo muy importante es que haya un dimorfismo sexual claro. En esa imagen podemos ver a dos ganadores de la raza, a la izquierda una hembra de pelo corto y a la derecha un macho de pelo largo. Se diferencia perfectamente cuál es la hembra y cuál es el macho. Algo importante en esta raza también es, aquí podemos ver un ejemplar, otra hembra, tiene las cualidades que normalmente asociamos mentalmente con la feminidad, ¿verdad? Y aquí un macho, con otra potencia. Ambos ejemplares tienen algo en común, que tiene que tener el pastor blanco suizo. Es un perro atlético, musculado, con una sensación de estar siempre atento, de poder reaccionar con prontitud, pero a la vez tiene que tener cierto porte y cierta elegancia. No pueden ser perros ni demasiado livianos, ni demasiado pesados. Son de un hueso mediano o medio. Estos dos ejemplares que hemos visto, una hembra y un macho, podrían ser unos buenos representantes de esta raza. Vamos a ir ahora desglosándolo un poquito por partes en el análisis. Empezamos por las cabezas. Sabemos que es casi en muchas razas lo que marca el tipismo del perro. Bueno, algunas proporciones importantes a tener en cuenta es que tiene que ser de corte limpio, las líneas tienen que ser suaves, tiene que tener forma triangular, tanto visto desde arriba como visto de perfil, con las líneas que tienden a converger en un punto hacia el hocico, hacia la punta de la nariz. Los ejes del cráneo tienen que ser paralelos, el cráneo con el hocico. Aquí vemos a otras cabezas típicas. El stop se identifica claramente, pero no es muy marcado. Y aquí podemos ver unas proporciones importantes. Vemos que el cráneo y el hocico tienen que ser paralelos, se interrumpen por el stop. Y aquí encontramos una de las primeras diferencias con relación al pastor alemán. Es que mientras el pastor alemán, la longitud del cráneo y del hocico es más o menos la misma, en el pastor blanco suizo tiene que ser un poquito más largo el hocico. Y eso le cambia muchísimo la expresión. En las fotografías que veíamos antes seguramente no veríamos un pastor alemán. ¿Por qué? Porque son hocicos un poquito más afilados y un poquito más largos. Y les cambia mucho la expresión. El perro tiene que tener, pues, una expresión también vivaz. Bueno, aquí podemos ver cómo sería un cráneo dentro de esa cabeza. Se identifica bien. El tipo de mordida, aquí hay que prestar atención porque hemos visto perros a veces de excelente calidad con malas mordidas. El efecto que más vemos se permite, aunque no es deseable, el cierre en tenaza, que vemos arriba a la derecha, pero vemos algunos perros con prognatismo y otros con prognatismo o prognatismo superior. El cierre ideal es el cierre en tijera, donde los incisivos superiores, su parte interior, toca con la parte exterior de los incisivos inferiores. Sin llegar a ser en tenaza, hace una tijera. Ese sería el corte ideal. Vemos muchos perros con mordidas regularcillas en los rings, si los miramos con detenimiento. Algunos, pues, hemos visto lo más frecuente como pequeño fallo quizás sería en tenaza, pero hemos visto mucho prognatismo o más de lo que quisiéramos de prognatismo inferiores. Aquí tenemos cómo debería de ser los ojos.
oscuros, forma almendrada, un poco oblicua. Su posición, yo diría que como la del pastor alemán, básicamente. Aquí podemos ver alguna cabeza pues, que representa bien todo eso que estamos diciendo, ¿eh? También con una buena pigmentación de labios, de mucosas, los ojos bien colocados, las orejas erguidas, una posición alta, orientadas hacia adelante, con la punta redondeada, no completamente en bico. Es interesante que el estándar anterior, antes de que se reconociera definitivamente la raza, pedía que las orejas fueran grandes. Y de hecho, muchos ejemplares de pelo corto se ven todavía con orejas muy grandes. Ahora son más similares a las del pastor alemán convencional. Aquí podemos ver otras cabezas. Vemos el corte fino, no es nada abrupto, es una cabeza elegante y se aprecia perfectamente. El hocico es un poquito, no mucho más, pero un poquito más largo que el cráneo. Buena pigmentación. Sí tenemos que destacar que a veces encontraremos narices de nieve o con menos pigmentación. No es lo deseable, pero se acepta. Sería algo que se podría aceptar. Se ven a veces muchos ejemplares así. Lo ideal sería, como esta cabeza, este es un perro que ha sido campeón en México, no sé si a lo mejor quizás lo conozcan por allá, sea la pigmentación lo más oscura posible, tanto de mucosas, labios, nariz, ojos, párpados, incluso la piel sería deseable. También las uñas, a las que llegaremos. Bueno, algo que también es muy importante es el cuello. El cuello tiene que ser musculoso, moderadamente largo, insertado en aproximadamente un ángulo de 45 grados, pero insertado con la cruz de forma suave. Una unión que haga que la línea sea fluida. A veces vemos cuellos muy abruptos, insertados en la cruz, que normalmente vienen dados también por malas angulaciones delanteras. Pero este sería un buen cuello. Esta perra es una criadora alemana, fue campeona del mundo, por ejemplo, es una buena perra. Aquí vemos otras imágenes, un buen cuello, insertado en 45 grados, con una buena línea dorsal, se inserta bien en la cruz. La cabeza vemos también que es perfectamente típica, las orejas bien colocadas y bien orientadas. Más ejemplos estamos viendo. Y pasamos ahora a los aplomos. Bueno, aquí vemos dos ejemplos de aplomos incorrectos y uno correcto. Quizás el que más se ve incorrecto, aquí por lo menos, es el que equivale al número 2. Se ven bastantes ejemplares con ese tipo de aplomos. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, un ejemplar pues, que tiene buenos aplomos delanteros, las extremidades. Bueno, ¿qué angulación deben de tener? Pues tradicionalmente se suele decir que 45 grados entre la escápula y el húmero. Si bien estudios más recientes parecen mostrar que se tiende a que esta angulación sea un poquito más amplia, más cerca de los 100 grados que de los 90. Bueno, obviamente esto no vamos a ir con una escuadra y un cartabón a medir a los perros cuando estamos juzgándoles. Pero a simple vista debería de darnos la impresión de ser, y al palpar el perro, un ángulo recto ligeramente abierto. Sabemos que húmeros cortos pues, o angulaciones diferentes van a repercutir en el avance. Quizás se van a ver movimientos muy verticales o más altos. Entonces, una angulación ideal sería esta. La proporción que tiene que tener el cuerpo del perro, pues tiene que ser aproximadamente hasta el codo, desde el piso, desde el suelo, la misma longitud que desde el codo hasta la grupa. Sería la proporción ideal. Bueno, aquí vemos otros dibujos en los que se pueden apreciar las proporciones más importantes de esta raza. Es lo que comentábamos, la proporción del cráneo, el paralelismo en los ejes, la escápula, el húmero, el tamaño, la altura que hay desde el piso hasta el codo y de ahí a la cruz. El cuerpo tiene que ser un poquito más largo
que alto, al igual que el pastor alemán. Bueno, en estos dibujos pues, se puede ver un poquito cómo ha de ser, ¿eh? Otro dibujo preparado para que nos hagamos una idea de cómo ha de ser un pastor blanco suizo. Si nos quedamos aquí con esta imagen, probablemente no sea fácil verla reflejada en las siguientes imágenes, ¿eh? Este fue un gran reproductor de hace unos 15 años aproximadamente, que ha traído una línea de campeones durante muchas generaciones. Este es un ejemplar de pelo largo, ¿eh? Le vemos perfectamente con muy buenas angulaciones, buen cuello, buena inserción, cruz pronunciada. Es algo importante. Hay algunas líneas que se ven cruces hundidas o muy planas y quitan mucha tipicidad al perro, ¿eh? Y también con una buena grupa. Este de aquí sería un ejemplar en pelo corto. Parecen otros perros, ¿verdad? La verdad es que hay mucha diferencia de cuando son de pelo largo a pelo corto, pero la constitución tiene que ser la misma. Quizás en los de pelo corto es más fácil pues, distinguir todas esas proporciones de las que estamos hablando, ¿eh? Este también es un buen ejemplar, Mojo, un perro que es campeón en muchos países europeos, fue también campeón de Europa, un excelente ejemplar. Bueno, los aplomos traseros, en la parte trasera del perro, pues ahí vemos varios ejemplos de cómo no debe ser. El número 1 sí, vemos aplomos rectos, la cola llegando al menos al corvejón, es deseable que sea un poquito más larga, ¿eh? En el dibujo se ha quedado un poquito más corta, pero ya los demás ejemplos, el 2, el 3, el 4 y el 5, vemos colas atípicas, grupas también atípicas, posiciones de orejas incorrectas, incluso sus tamaños, algunas dobladas hacia los lados, cortas. Vemos extremidades en barril, corvejones de vaca, bueno, varios defectos indeseables, ¿eh? Todo eso, cualquiera que esté un poquito familiarizado con cómo ha de criarse un perro, pues, o cómo ha de juzgarse, es común a casi todas las razas, ¿eh? No es nada extraño. Bueno, ¿cómo ha de ser el movimiento? Pues más o menos como vemos en esta imagen. Aquí vemos a un pastor blanco suizo en acción. En ese momento, si nos damos cuenta, no está tocando el suelo, pero vemos que tiene que ser un movimiento potente. El movimiento lo dan las extremidades posteriores. Vemos que pisa abundantemente la huella de las patas delanteras, mantiene perfectamente recta su espalda, el cuello lo sigue manteniendo aproximadamente un ángulo de 45 grados y lleva la cola pues una posición relajada hacia abajo. Bueno, viendo esto podemos destacar ya algunos puntos, algunas cositas que a veces se ven que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar el pastor blanco suizo. A veces se ven colas elevadas. El estándar dice que la cola no puede ir por encima de la línea de la espalda. Pero aquí tenemos que distinguir un poquito también si el perro está levantando de forma puntual la cola por una dominancia. A veces se ve en los primeros momentos de entrada al ring, machos sementales de mucho carácter que quieren imponerse, elevan la cola, pero bueno, no la llevan de forma natural en esa posición, es simplemente para marcar su jerarquía en ese momento, ¿eh? Luego, al relajarse, ya la tienen que llevar de esa forma, con una inserción además tirando a baja. Vemos que la cruz tiene que apreciarse claramente, incluso en el movimiento, y la grupa tiene que tener algo de inclinación, obviamente. En esto hemos visto algunos aficionados nuevos, algunos no tan nuevos también, que hacen una interpretación del estándar cuando dice que la espalda es recta, la interpretan como que toda la espalda o toda la línea dorsal superior tiene que ser recta, desde donde empieza el cuello hasta donde comienza la cola. Y desechando que la cruz tiene que ser marcada, luego va a ser más alta que el resto de la espalda, y que la grupa, para que sea funcional, tiene que ser también tener cierta inclinación, unos 30 grados aproximadamente. Lo que queda en medio, entre la grupa y la cruz, es lo que tiene que ser recto y relativamente horizontal. Ejemplares con cruces que no se aprecien en absoluto, o grupas que tampoco se noten mucho, muy planas, son perros mal construidos que no se van a mover, como este que estamos viendo en la foto,
seguro. Bueno, ¿qué tipo de pelo hay? Pues hemos visto hasta ahora muchas fotos de perros de pelo corto, pero también está la variedad de pelo largo. De hecho, cada vez es la más dominante aquí, al menos en Europa. Hace unos años, hablando con unos criadores de la zona del este, lo que eran de Yugoslavia o por ahí, nos comentaban que hasta hace bien poco el 80% de los perros eran de pelo corto ya, pero cada vez había menos, porque a la gente le llama más la atención la variedad de pelo largo. Aquí estamos viendo un ejemplar ya de cierta edad, de 9 años, de pelo largo. Aquí vemos otro reproductor de pelo largo, que son muy diferentes a los de pelo corto. La foto puede parecer fea, pero es Bossa Nova, un perro que ha marcado una época aquí en Europa. Reproducía pelo largo y pelo corto, era un perro de pelo corto, pero portador del gen para el pelo largo, entonces reproducía estos tipos de pelo. Este perro es de los más importantes en casi todas las líneas de cría aquí en Europa. Si nos fijamos en la cabeza, es una cabeza varonil, que tiene todas las características que antes decíamos. Es un perro muy, muy bonito, muy proporcionado. Claro, el aspecto en pelo corto, y ahí que tampoco tiene el arreglo muy, muy allá, quizás no se aprecia, pero este fue un gran perro. Además, un perro con una gran cabeza, se utilizó para hacer también trabajo deportivo, tenía un alto grado de adiestramiento. Muy buen perro, muy buen perro. Vuelvo a poner la diferencia con los de pelo largo. Parecen casi otra raza, pero claro, aquí hay un manto muy espeso, muy largo, que tapa los rasgos y la musculatura del perro. Bueno, pues en estas imágenes ya podemos ver un poquito, con todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo más o menos puede ser un pastor blanco suizo. Este es un ejemplar pues muy, muy típico. Dice el estándar que el tamaño en los machos es entre 58 y 66 centímetros, es muy similar al del pastor alemán, le supera quizás en 1 centímetro, con un peso de entre 30 y 40 kilogramos. En las hembras, entre 53 y 61, con un peso entre 25 y 35 kilogramos. La verdad es que hay mucha diferencia, puede haber mucha diferencia entre un macho y una hembra. Además, es interesante que el estándar admite ejemplares un poquito por encima de ese tamaño o un poquito por debajo, siempre y cuando mantengan las proporciones ideales del estándar, el resto de proporciones. Entonces, claro, nos podemos encontrar en un mismo ring con ejemplares muy, muy diferentes y que todos sean válidos. Imaginad, un ejemplar que mida un par de centímetros menos, por ejemplo, un macho que sea de quizás 56 centímetros y pese a lo mejor 28 kilos, frente a un macho que a lo mejor se pase otros 2 centímetros por arriba en vez de ser por abajo, que esté en 68 centímetros y pese quizás 42 kilos. La verdad es que pueden parecer perros muy diferentes. Pues ahora mismo es lo que se está aceptando dentro del estándar, y lo mismo con las hembras. Aquí vemos un ejemplar pues muy típico. Y bueno, aquí vemos otro ejemplar. Este soy yo cuando era más joven. Este ejemplar ya nos dejó hace unos años. Era un ejemplar que funcionó muy bien en ring y además de conseguir diversos títulos, fue un gran reproductor. Sus hijos llegaron casi a 40 títulos de campeón entre clubes nacionales, internacionales y diferentes. Es un ejemplar que, honestamente, no destacaba en nada. Y yo lo veía y no era un ejemplar que destacara en nada, pero tampoco tenía ningún defecto muy evidente. Entonces era un perro que funcionaba muy bien. Cuando los jueces empezaban a valorar para descartar perros con defectos, pues normalmente él iba pasando cortes, y funcionaba muy bien. Este es un perro Prep-Har, se llamaba, Optreons. Pues vemos, ejes de la cabeza paralelos, hocico un poquito más largo, orejas bien orientadas, cuello unos 45 grados, bien insertado, cruz prominente, espalda recta, grupa ligeramente inclinada, vemos bien las angulaciones, tanto delanteras como traseras, cola pasando el corvejón, y un pelo, en este caso largo, que aquí sí vemos diferencias. En climas muy fríos se dan pelos mucho, mucho más abundantes que en climas más cálidos, donde la calidad del pelo no es tan buena. Incluso aquí en España he tenido la ocasión de ver ejemplares, al mismo ejemplar,
de propietarios que se mudaron de una zona a otra, de una zona templada a zonas del interior muy frías en invierno, y de verdad que parecía otro ejemplar diferente en el invierno. Es increíble, con un pelaje mucho más extenso, mucho más amplio cuando es invierno. Bueno, dejando esta foto, bueno, como soy yo, no lo voy a dejar esta foto de final, vamos a dejar esta otra, que seguro que es un mejor ejemplar. Teniendo esto en cuenta, vamos a tener unas consideraciones finales sobre algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, hablábamos antes del tamaño. Aquí hay una expresión, que ya también la hay, que es burro grande, ande o no ande. A veces se tiende a premiar perros muy grandes. Yo en esta presentación he querido simplemente, para hacernos un poco de ojo, poner ejemplares que bajo mi punto de vista, y bueno, el palmarés que le respalda la mayoría de todos los que he utilizado, son ejemplares muy típicos de la raza. No quiero poner ejemplares que no sean típicos de otros propietarios, pues porque no estaría bonito, ¿no? Y al igual que nos hace falta, un ejemplo que podemos poner, no nos hace falta conocer todas las falsificaciones posibles de un billete de $1, simplemente con saber bien cómo es un billete de $1, podemos saber cómo tiene que ser y si un billete es o no es auténtico, ¿no? Pues yo lo que quiero es transmitir la misma idea con el pastor blanco suizo, quedarnos, hacernos el ojo a cómo tiene que ser un buen pastor blanco suizo dentro de las variaciones que el estándar permite, y no nos hace falta, ¿eh? Ahora voy a hablar de algunas cosas que vemos, algunos defectos, pero no quiero utilizar imágenes de otras personas que además, pues, seguramente heriríamos alguna sensibilidad. Cosas que vemos, lo que decíamos antes, a veces vemos ejemplares muy grandes que se pasan holgadamente o por mucho del estándar. Recuerdo en una ocasión, en un campeonato monográfico de la raza, que el juez estaba pidiendo pues, el bastón de medir. Y entonces uno de los expositores pregunta que para qué es. Y decíamos, no, bueno, es porque va a medir a los perros y va a hacer unos rapports extensos de cada uno de los ejemplares y quería medirlos. Pues este hombre decía que si los medía, que él no entraría a ring con sus perros. ¿Por qué? Porque no es que se pasara 1 o 2 centímetros, se pasaba mucho, mucho del estándar. Eran perros, cierto es, que eran llamativos, al ser grandes, eran perros muy, muy llamativos, pero se salían mucho más de lo razonable del estándar. Es algo que tenemos que evitar. El estándar vemos que permite bastante holgura, son 8 centímetros entre el máximo y el mínimo, incluso permite un poquito más si se mantienen las proporciones. Pero a veces se tiende a que el perro sea lo más grande posible. Y de hecho es lo que el club intenta evitar. Hablamos del club propietario del estándar, el club suizo. Fijaros, cuando se hizo la reforma del estándar en el año 2011, en vez de aumentar la talla del perro, lo que se hizo fue disminuir 2 centímetros la talla mínima. Antes los machos deberían de medir entre 60 y 66 centímetros y las hembras entre 55 y 61. Bueno, pues ahora se bajó las hembras hasta 53 y los machos hasta 58. O sea, el estándar entiende que la raza habría de ir más bien tirando hacia abajo y abre la mano hacia abajo que no hacia arriba, para evitar que se vean perros demasiado masivos que sobre todo perderían funcionalidad, que es lo que no queremos, que el perro tiene un origen y unas características que hay que preservar. Esos perros grandes a veces también se ven en pechos y extremidades muy pesadas. A veces vistos de frente vemos perros incluso con extremidades un poquito cortas, demasiado osamenta, y recordamos que el estándar dice que tienen que ser de hueso mediano. Son perros trotadores, tienen que poder desempeñar su función durante horas de forma incansable sin que le suponga un esfuerzo excesivo. No puede ser un perro pesado. ¿Qué más vemos en ocasiones? A veces vemos cabezas muy toscas. Estas cabezas normalmente vienen dadas por hocicos muy cortos. Estoy pensando en algunos que hablan de hocicos que se parecen a samoyedos. Bueno, samoyedos no, perdón, a Alaskan Malamute. Otros piensan en el pastor alemán, que es su raza hermana, pero el hocico es un poquito más corto. Bueno, el hocico tiene que ser un poquito más largo y en forma de cuña que el cráneo. Eso es algo que vemos. En hembras no tanto, en machos puede darles un aspecto más varonil, de más fuerza.
pero como decíamos al principio, no es lo que el estándar nos pide. Es otro defecto que a veces vemos. Comentábamos antes un poquito también pues, el tema de las espaldas. Hay quien cree que tiene que ser una tabla desde el cuello hasta la base de la cola. No, cada parte tiene su función y para que el perro sea funcional necesita ciertas inclinaciones. No puede tenerla, obviamente, tan encorvada como se ven muchos pastores alemanes, ni con esa caída tan pronunciada, pero la grupa sí tiene que tener cierta inclinación, unos 30 grados, unos 20 centímetros aproximadamente de largo o un tercio de la espalda aproximadamente. El fémur tiene que insertarse en unos 90 grados. Son angulaciones bien marcadas, pero más suaves que las del pastor alemán. Pero sí tiene que tener un poquito de caída y la cruz tiene que notarse un poquito, como se puede ver también en esta imagen. Otro efecto que a veces observamos son en la posición de las orejas. Orejas a veces implantadas un poquito de forma lateral. Eso le cambia bastante la expresión al perro. Son orejas que están orientadas hacia adelante, pero no están en la parte alta del cráneo como deberían de estar. Defectos que también se observan por aquí, aparte de lo que comentábamos antes, los aplomos delanteros en manos muy abiertas y con el metacarpo muy inclinado, los carpos muy inclinados, vemos a veces lo contrario. La articulación del carpo tiene que estar inclinada en aproximadamente 20 grados. A veces vemos ejemplares que es imposible determinar dónde está esa articulación porque son completamente rectos hasta las manos. Eso sería otro fallo también a tener en cuenta. Y luego el manto. El manto, vemos a veces mantos en ocasiones por estar mal cuidados, pero en otras con una base genética, con tonos amarillentos, tirando a rojizos, sobre todo en la base de la cola, en la espalda, en las orejas, que no son para nada deseables. Depende del grado que sea, pues puede ser hasta descalificante. Pero recordamos que es pastor blanco suizo. A veces algunos amigos nos preguntan, ¿y de qué colores más lo hay? Y decimos, ¿cómo se llama la raza? Pastor blanco suizo. Pues blancos tienen que ser estos ejemplares. Vemos también a veces malas pigmentaciones, sobre todo en ojos. A veces vemos también en ring ojos claros, no amarillos o tan claros como a lo mejor pueden ser los del perro lobo checoslovaco, pero sí con una pigmentación deficiente. Eso es algo también que tenemos que corregir. Y hay que tenerlo en cuenta porque sí hay algunos aficionados que les gusta ese tipo de ojo. Dice, es que se parece más a un lobo. Bien, pero es que no son lobos. El estándar tiene su razón de ser, tiene sus características y tenemos que ajustarnos. El problema que tenemos, sobre todo en razas que son minoritarias o que empiezan a irrumpir ahora con fuerza, es que si no hay muchos jueces especialistas en la raza y se acostumbran a ver un determinado perro, que quizás a lo mejor por la ausencia de competencia se le está premiando, pueden hacer el ojo a ese tipo de perro y luego no saber identificar un pastor blanco suizo correcto. Esto pasó hace unos años aquí con unas líneas que eran muy pesadas, de hecho, cuellos muy cortos, con papada, los perros que no deben de tener. Y durante un tiempo se premió ese tipo de perro, excepto cuando venían jueces europeas o de otros lugares a juzgar, que ya tenían el ojo más hecho en países donde había más de estos ejemplares, sobre todo en Holanda, Alemania, Francia. Entonces se premiaba un perro totalmente diferente a lo que algunos creían que era el ideal, perros muy masivos, muy molosoides. Bueno, pues es algo que también que tenemos que evitar. Y la mirada, las miradas tristonas que a veces vemos en algunos perros o con ojos todo lo contrario, muy redondos, deberíamos evitarlo. La mirada tiene que ser muy parecida a la del pastor alemán. Un ojo oscuro, con forma almendrada y ligeramente inclinado. Y bueno, yo creo que así a grandes rasgos, pues es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar un perro. Todo esto se ve reflejado al final en el movimiento. Yo creo que se ha dicho 1000 veces, yo creo que esto es lo primero que me enseñaron a mí también, que un perro bien construido se mueve bien. Si un perro no está bien construido, por muy bonito que haga el estático,
en el movimiento se va a ver. Yo es de lo que más valoro a la hora de juzgar a los perros y de hecho es en lo que casi más tiempo dedico, ¿eh? Dejo que los perros den sus cuantas vueltas en el ring para ver bien su movimiento, si es fluido, si lo soportan bien, si el perro lo lleva bien. Hago sudar un poquito a los presentadores, a los handlers, pero para mí es lo más importante. Ahí se va a ver el conjunto del perro, ¿eh? Esa vivacidad, esa energía, esa capacidad atlética, esa elegancia innata que tiene que verse reflejada. Luego, obviamente, hay que examinarlos parte por parte, pero así sería. Y nada más, pues yo creo que quería despedirse de nosotros nuestro amigo Max, uno de mis perros, que me decía, yo no me voy de una charla sobre pastor blanco suizo sin salir. Así que aquí está, ¿eh? Para despedirse de todos nosotros. Pues nada, quedo a vuestra disposición para las preguntas que os puedan ir surgiendo o algunos temas que queráis comentar ahora. Gracias por mantenerte conectado disfrutando de un nuevo episodio de Seminarios Online de Chéveres Dogs. Si te ha gustado hasta ahora, no olvides darle like al video y compartirlo para que así le pueda llegar a más personas y puedan aprovecharlo tanto como lo has hecho tú el día de hoy. Igualmente, dejen sus impresiones o dudas sobre este seminario aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto nuestros ponentes le darán respuesta por escrita para aclarar todas y cada una de ellas. Por último, no olviden suscribirse a nuestro canal para que siga creciendo nuestra comunidad, lo cual nos permitirá seguir realizando videos como este. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que montemos un nuevo contenido. Así que recuerda, son apenas 5 simples pasos: darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Desde ya, les damos las gracias y los invitamos a seguir cómodos para continuar conectados disfrutando de este seminario con una sección de preguntas donde seguiremos aprendiendo más sobre el tema de hoy. Así que disfrútenlo. Bueno, en verdad muy agradecidos, Pablo, por la presentación. Creo que ha sido muy completa, tocando todos los puntos desde el origen de la raza hasta todos las características principales que tú identificas dentro del pastor blanco suizo y luego haciendo la referencia de los principales problemas que tú ves en la raza o que se identifican en la raza. Como nosotros decimos, este programa es precisamente una breboga que trata de condensar en muy poco tiempo toda la experiencia de muchísimos años que tú tienes llevando esta raza y son muchas horas de estudio y muchas horas de observación que todos los que estamos en este medio canófilo lo sabemos que es así y que hay que tratar de llevarlo en muy poco tiempo para que precisamente la gente se siga interesando por esta raza y que aquel que está comenzando, que vea este programa, se involucre más con la misma y los que ya conocen, bueno, sigan ampliando sus conocimientos, ¿no? En todo caso, de verdad que muy agradecido porque esto ha sido, como lo decimos, el objetivo de estos programas es llevar información sobre las diferentes razas y en este caso creo que la raza Pastor Blanco Suizo ha tenido un embajador de lujo con la presentación que nos has dado, ¿no? Así es, definitivamente a nivel de Chéveres Dogs estamos muy contentos con tu presencia, Pablo. Te agradecemos de verdad tu tiempo y tu dedicación el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar ahora en esta ronda de preguntas, Pablo, para terminar de complementar el programa. Igualmente le decimos a todos los usuarios que aquí abajo en la sección de comentarios, pueden dejar cada uno sus dudas. De esta forma, el amigo Pablo le dará respuesta por escrita para aclarársela y dejar todo el tema del pastor blanco suizo bien, bien claro. Pablo, una de las primeras preguntas que se hace la gente, sobre todo en este continente, y sobre todo los handlers que no han tenido la posibilidad de mantener el contacto con un pastor blanco suizo, es cómo se posa adecuadamente un pastor blanco suizo. Hay la polémica si se posa como un pastor alemán, si se posa paralelamente los dos miembros posteriores. Se ven muchas fotos de diferentes formas cómo posarlo, pero ¿cuál es la realidad basada en tu experiencia? Bueno, yo cuando empecé hace ya un montón de años, intentaba posarlo como un pastor alemán. ¿Qué problema teníamos? Que como no es un pastor alemán y tiene las angulaciones tan marcadas como un pastor alemán, el perro no quedaba natural.
Entonces, una forma, lo habréis visto en muchas de las fotografías, normalmente se les posa con las patas posteriores o paralelas o prácticamente a lo mejor una un poquito retrasada, pero de forma natural, que el perro pose en ese momento, haga la parada. Pero no se les tira hacia atrás y se le marca tanto las angulaciones traseras como un pastor alemán. No. Importante, importante. Así, además, lo que haríamos sería inclinarle mucho la espalda también, porque no Claro. es una forma natural para el perro. Si os habéis fijado, la mayoría, alguno, según esté posando en ese momento el perro, puede inclinar un poquito, ¿no? Si está también muy atento y se estira. Pero la espalda tiene que ser balanceada y horizontal. Si le estiramos mucho hacia atrás, le inclinamos. Y si le llevamos la pata hacia adelante, lo encorvamos. Dejamos el perro raro posado también. Claro. Sí, muy interesante esa acotación, precisamente porque quizás aquí, nosotros por lo menos en Venezuela, actualmente tenemos un ejemplar en pista que está yendo con cierta regularidad. No ha habido oportunidad de que lleguen más ejemplares, pero ya el hecho de que en una canofilia pequeña como la nuestra esté un representante de la raza ya es un indicador pues del crecimiento de la raza a nivel mundial, ¿no? Y en verdad te quería preguntar un poco con respecto a la crianza de la raza, ¿no? ¿Qué tal son las madres como reproductoras? ¿Has tenido algún problema? No sé, ¿cómo ves tú el tema de la crianza del pastor blanco? Y lo pudiéramos inclusive extender un poco a la salud precisamente del pastor blanco suizo, ¿no? O sea, hablando en ese eje de salud, pues. Está muy relacionado, ¿eh? Yo suelo decir a quien coge un pastor blanco por primera vez, sobre todo si viene de unas líneas más o menos o de un criador serio, que cuide un poquito sus reproductores, que probablemente vaya a ir al veterinario solamente a ponerle vacunas y por accidentes. Tiene muy buena salud. El pastor blanco suizo es un perro que raramente enferma y tiene muy buena salud. Por el tipo de cabeza que tienen, lupoide, los partos, haciendo alusión a lo que me preguntabas, son relativamente fáciles. Puede venir a veces un cachorro de nalgas, que le cuesta un poquito más salir, pero es rarísimo que sea necesaria una cesárea, por ejemplo. Los partos son fáciles. Las mamás, por instinto, normalmente cuidan muy bien a los cachorros. Son camadas de entre unos 8 cachorros de media, a veces uno más, alguna vez otro, alguno menos, y suelen sacarlos adelante con bastante facilidad. El único pero que yo quizás le pondría a la raza, que además es muy incómodo, es que tienen un sistema, un aparato digestivo un poquito sensible, sobre todo de cachorros. Entonces siempre comentamos que a nada que se comen algo que no se sale de su dieta o que no es lo habitual, un cachorro imposible, que no se lleve las cosas a la boca, a nada que sufra un poco de estrés, ya sea negativo, por el cambio a lo mejor de entorno, o positivo, días de mucha actividad, pues al día siguiente, heces blandas. Es el caballo de batalla con los cachorros. Con relativa facilidad hacen digestiones con heces blandas. Según van creciendo, se van fortaleciendo y ese problema tiende a desaparecer. Pero de cachorros, yo sería casi lo que más destacaría de ellos. Queda luego otro tema, que es el tema de, que antes no lo comenté, si queréis lo puedo comentar ahora, que va relacionado, que es el del carácter. Esta raza, decía los estándares anteriores, la calificaban como desconfiada con los desconocidos. Bueno, en el año 2011, como comentábamos antes, cuando se cambia el carácter, el estándar, de repente pasan a ser animales sociables y muy interactivos, ¿no? con el entorno. Claro, esto porque lo cambies en unas líneas en el estándar, no vas a cambiar toda la masa de perros que viene Claro. detrás, ¿eh? No lo decretas porque aparezca escrito, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí vemos que tenemos a veces algunos problemas con algunos ejemplares que son un poquito desconfiados. No diría miedosos, porque más bien lo que hacen es mantener su distancia de seguridad a veces con las personas desconocidas, siendo reacios a que a lo mejor les manipulen, les toquen,
Y esto a veces se ve en los rings o las pistas, como dicen allá, de perros que no se quieren dejar tocar por el juez. No hablamos que sea lo generalizado, ni mucho menos, pero sí se da más veces de las que nos gustaría. Entonces, es súper, súper importante una muy buena socialización desde el principio y que luego los propietarios, desde los primeros desde que les llega a su nuevo hogar, continúen con esa socialización, que no se confíen porque a veces hay una regresión llegando a los 7 u 8 meses en el carácter de ejemplares que aparentemente eran estables y luego se hacen un poquito desconfiados. Entonces, son perros que tienen muchísima sensibilidad, adoran al dueño. Yo siempre digo, estás viendo en una silla o un sofá una película o en la televisión, el perro está tranquilo a tu lado, no molesta, no es un perro que sea ruidoso, pero si te levantas a la cocina por un vaso de leche, el perro te va a acompañar, quiere estar siempre contigo. Crean muchísimo vínculo con los dueños, aprenden muy, muy rápido todo, pero tienen una sensibilidad que castigos desmedidos, situaciones que no asimilan y nosotros les presionamos, a algunos perros les puede costar un poquito más llevarlos. Hay que educarles siempre en positivo. Un perro bien socializado, haces con él luego lo que quieras. Nosotros, es cierto que yo he participado en muchas exposiciones de belleza, hemos hecho muchos campeones, pero casi de lo que más orgulloso estoy son de perros que nos han seleccionado para otras funciones. Tenemos perros trabajando para cuerpos de policía, perros que hacen rescate para catástrofes en montañas. He seleccionado muchos perros para personas que se dedican a terapias con personas con enfermedades tipo epilepsias, algunos incluso para detectarlas, terapias para niños o mujeres maltratadas con síntomas de autismo, otros más. Son unos perros que bien socializados y bien trabajados así puedes hacer lo que quieras con ellos. Pero hay que tener ese puntito de sensibilidad cuando son cachorros, no ser muy bruscos. No, yo, por ejemplo, he criado hace muchos años algunos tipos de terriers y no tienen nada que ver el carácter. Un terrier hace lo que quiere cuando quiere, ¿no? Y aunque le presiones un poquito, no le va a afectar para nada. Estos si no entienden la situación, va a sufrir el perro. Hay que tener sensibilidad con ellos. Sí, el tema de los terriers son otra cosa. Particulares, otra cosa. Sí. No, es un ejemplo clásico, claro. Claro, sí. Fíjate, y te pregunto, bueno, es importante lo que acabas de decir del tema el tema de la digestión, sobre todo en los ejemplares jóvenes, porque nosotros estamos en este mundo de los shows, de las exposiciones caninas, esos fines de semana de 3, 4 días en eventos donde a veces se utiliza el baiting o el premio, qué sé yo, hígado seco o algo que los llame la atención, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque pudieran siempre afectarlo quizás un poco. Sí, hombre, a un adulto menos. Claro. Piensa además que en estos shows normalmente el perro va a tener también lo queramos o no, un déficit de hidratación normalmente, aunque les demos de beber, no beben lo mismo que si estuvieran en casa. Mira, algo que se observa muchas veces en estos perros jóvenes es que las primeras heces del día las hacen más sólidas que las de a continuación. Esto es porque el exceso de agua de las heces, sabéis que se absorbe en la última parte del intestino, entonces al estar muchas más horas que está durmiendo le da tiempo a absorber ese exceso de agua y hacen mejores las heces. El resto del día ya no tanto. Entonces en los shows, pues en los cachorros sí, es un desastre muchas veces, pero en los adultos, aunque les estemos dando golosinas y tal, no tanto. Yo soy más partidario de todas formas, ya que antes me preguntaban por la presentación. Primero, el doble de handling, ahí no sé si se estira o no, se supone que está prohibido, aunque aquí a veces, sobre todo con algunas razas, es un espectáculo. Si vas a ver Rottweilers, por ejemplo, otras, es un espectáculo que se lleva también a todas las demás, ¿no? Yo soy partidario de entrenar bien al perro y que el perro esté atento a ti sin depender, si es posible, de la comida. Y si es una chuche, pero que la tengas, pero que no le estés cebando todo el rato. En parte también por consideración al resto de expositores, porque si te están cayendo las chucherías y detrás la comida, viene otro perro, le va a echar la nariz, ya
le dificultas la presentación. Sí. Yo, por ejemplo, suelo llevar a veces, tengo un pequeño muñequito muy pequeño en la chaqueta cuando quiero participar, que hace un sonido con el que yo les he acostumbrado a que hay un premio, de ser de pelota, de juego o de lo que sea, pero no en el ring. Y con eso que consigo, yo sé que la presentación es muy diferente en América, aquí en Europa. Sí. Aquí en España presentan casi siempre sus propietarios o sus criadores. No hay tanta tradición de contratar a presentadores profesionales para que lo hagan, ¿eh? Entonces, claro, se ve mucha diferencia de alguien que lo entrena y lo hace bien a quien va casi con su perro, que no sabe muy bien lo que tiene que hacer el perro, les ceban, casi no saben cómo colocarles. Yo soy partidario de dedicarle tiempo. No somos presentadores, pero una buena presentación hace mucho. A mí me gusta presentar cara a cara con el perro, que el perro esté mirándome y atento a lo que yo le estoy indicando. Es mi forma de presentar con la mayoría de mis perros. Buenísimo, Sí, no, buenísimo. La idea era esa, pues precisamente que tú plantearas la posición. Y una última pregunta que me llama la atención, que tiene que ver también con el tema de salud. El tema del color blanco y no tiene asociado el tema de la sordera, por lo menos como en el caso del boxer. En el caso del boxer, que sí hay un porcentaje importante de los boxers blancos que tienen problemas de sordera, ¿no? En este caso no se presenta. Ninguna. Ok. Hombre, quizás hay algún ejemplar sordo, como puede haberlo de cualquier otra raza, pero claro. no está ligado, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el boxer, es como por si lo menos... fuera, sí. Por ejemplo, un samoyedo. Son todos blancos y no tienen asociada una sordera, ¿no? Por ser blancos. O un West Highland White Terrier. Son blancos, pero tampoco... entonces, el pastor blanco suizo lo mismo. Son blancos, pero no tienen ni problemas de piel, como tienen algunas razas en sus variaciones de color blanco, ni tienen tampoco problemas ni de oído ni de vista, como algunos sí pueden tener en otras razas cuando predomina este color. Sí, en el caso del boxer es particularmente muy frecuente, pues, o sea, se habla de un 20% de la población de perros blancos que terminan teniendo problemas de sordera. Por cierto, Pablo, hablando un poquito también de la parte del trabajo de esta raza, te quería hacer una consulta. En muchísimas líneas y sobre todo en muchísimas razas, mejor dicho, se ve ahorita lo que son líneas de trabajo, líneas de conformación. En esta raza, pastor blanco suizo, ¿existe esta diferencia de líneas de trabajo y líneas de conformación o no se ve esta posibilidad en la actualidad? No. De hecho, bueno, sí hay criaderos que se dedican prácticamente solo al trabajo, pero no seríamos capaces de distinguir una línea morfológica que se asocie a ese trabajo. De hecho, algo que creo que se ha hecho bien es que algunos de los ejemplares que antes mostraban las imágenes, algunos eran ya de hace 10, 15, incluso algunos de hace 20 años, eran perros, muchos de ellos muy funcionales, que también hacían trabajo. Algunos eran campeones de belleza, pero a la vez tenían altos niveles de adiestramiento. Creo que es algo bueno para la raza, que el perro no solo sea bonito, sino que también se pueda trabajar con él, que tenga cierta estabilidad en su carácter y cierta disposición. De hecho, un perro de pastoreo tiene que ser un perro que quiera trabajar, que quiere interactuar. Pero no hay líneas como tal. Aprovecho para hablar de otras líneas, que a veces se habla de la línea francesa, la línea alemana, por lo menos aquí a veces alguno dice, pero ¿el tuyo qué es? ¿La línea alemana, la línea francesa? No existen como tal. De hecho, si nos vamos a los pedigrís, casi todos vienen de América, de hace 20 o 25 años, y hay mucha mezcla. Los mejores criadores casi todos han compartido sus sementales o se han adquirido unos ejemplares unos a otros. A veces la equivocación pudiera venir, desde mi punto de vista, por dos criaderos muy importantes, uno en Alemania y otro en Francia, que aún respetando lo que dice el estándar, tienen líneas un poquito diferentes. Y algunos han asimilado que ese criadero tan importante en Francia es una línea francesa y el otro es una línea alemana, pero son dos criaderos que tienen muy definida su línea propia, pero
no hay esas líneas como tal para hablar de una línea de un país o de otro, o de trabajo o de belleza. Está más difuminada. Ok, bueno, buenísimo aclarar eso, Pablo. Y otro tema, hablando un poquito de la reproducción nuevamente, Pablo, es el tema este del pelo corto y pelo largo. Lo comentaste muy bien en tu exposición, que el pelo corto siempre es muy dominante, el largo es recesivo, pero hablando de tu experiencia como criador, ¿cuándo utilizas a un ejemplar pelo largo en tu plan de cría o viceversa? ¿Cuándo en tu plan de cría de los pelos largos incorporas un pelo corto? ¿Qué buscas y para qué lo haces? Buena pregunta. Fíjate, yo cuando conocí esta raza me llamaban la atención más los de pelo corto. De hecho, no me gustaban los de pelo largo. Cuando solamente los conocía por fotografía, ¿eh? Hablamos cuando no había internet, había que buscarlo en revistas y hace mucho tiempo. Entonces, el tema está que pelo corto, por lo que sea, aquí no es muy popular en Europa. Casi todo el mundo, si te quieres criar, obviamente crías para ti, pero también crías para lo que quieren otras personas, y no hay mucha demanda de pelo corto. Sí he observado que quien quiere un perro de pelo corto no lo va a querer de pelo largo por ninguna de las razones. Sin embargo, sí he observado que cuando alguien quiere un perro de pelo largo y no tienes disponibilidad, y si lo tienes de pelo corto, si lo ve, normalmente también lo quiere, porque son muy, muy bonitos. Pero de primer golpe de vista, la mayoría suele preferir un perro de pelo largo. Como decíamos antes, el gen dominante es el pelo corto. Yo hace años sí notaba quizás que tenían un carácter un poquito más fuerte los perros de pelo corto. Yo ahora mismo solamente tengo un ejemplar, una hembra, de pelo corto. El resto son todos de pelo largo, los que tengo. Y si lo mantengo es por tener las dos variedades, por decir que las tengo. Ahora, como se puede mezclar las dos variedades y un perro, por ejemplo, mi hembra es de pelo corto, pero es portadora del gen para el pelo largo. Entonces, ya se ha hecho muy homogéneo las diferentes variedades, lo que yo veía, que tenían más, quizás más carácter, un carácter más duro, más fuerte de los de pelo corto. Ahora ya no lo noto, ya no noto esas diferencias. Entonces, es más por estética que por funcionalidad la selección, por decir que tienes las dos variedades de la raza. No, buenísimo, buenísimo. Voy a aclarar esto porque en este tema de razas que tienen las dos variedades, la gente siempre se pregunta sobre qué hacer, si pelo corto, pelo largo, y bueno. Sí, mira, es muy interesante que la FCI solamente da un CACIP para la raza, independientemente de que sea pelo largo o pelo corto. Desde hace como 3 años, en Francia, se están dando a nivel nacional el CAC para el punto de campeón. Ya se están distinguiendo las dos variedades, pelo largo y pelo corto, que hasta ahora se juzgaban siempre juntas. Si no estoy equivocado o no ha habido novedades en los últimos tiempos, es el único país que las está juzgando ahora mismo por separado, el pelo largo del pelo corto. Sí, Francia tiene eso. Francia en algunas razas pasa. También he sido criador de carlinos, como le dicen allá en España. Y en Francia es así. Francia te dan el CAC al negro y también te dan el CAC al beige, al Sí. albaricoque. Entonces, bueno, Francia tiene esas particularidades que juzgan a veces variedades así sea de color o de pelaje en una raza aparte. Mira, me parece muy interesante porque incluso está justo, porque a veces lo que comentábamos antes, cuando una raza es nueva, uno se hace a lo que ve en el ring, en las pistas, y a veces cuesta que entre por el ojo otras cosas diferentes. Yo tengo una anécdota muy interesante que nos pasó en el año 2000 y poco, que fue el sistema del campeonato en España es conseguir 4 puntos, de los cuales uno de ellos tiene que ser en lo que se llama el punto obligatorio. El resto hay varios eventos por todo el país, hay muchos además. Bueno, pues la primera vez que se juntaban pastores blancos, un punto obligatorio, recuerdo que yo iba con uno de mis perros en clase intermedia, que la ganamos. Había otros perros estaba el que había quedado aquel año
subcampeón de Europa y el que había quedado tercero del mundo en aquel campeonato, ¿eh? Y eran todos de pelo largo. Vale, estábamos juzgando y tal, y iban todos en clase intermedia. Y me dan a mi perro el ganador, el que antes enseñaba la fotografía, que estaba con él. Y ahí contento todos los amigos, oye, enhorabuena, Pablo, el primer campeón de España será no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que los otros perros eran impresionantes, ¿eh? Pero ya sabéis que esto depende del día. Aquel día me tocó a mí y estaba muy contento. Ay, amigo, entra a ring, en clase abierta, un solo ejemplar de pelo corto, de línea holandesa. Era el único que había hasta ese momento, todo eran pelo largo. Claro, vemos que el juez empieza a dudar, le dan un principio el excelente en su clase, en clase abierta, y cuando ya luchan por el punto, el ganador de intermedia con el de abierta, el juez, que era la primera vez que juzgaba a Pastor Blanco Suizo, era un juez de todo el grupo 1, pero no tiene por qué examinarse de cada raza, ¿no? Cuando tiene un número determinado, se le da al grupo. Pues deja desierto el punto, no lo concede. Claro, dos escandalizados, y cuando se le va a preguntar, no sabía muy bien qué decir y dice, es que no he visto calidad para dar el campeonato. Pues porque ha estado excelente, amigo. Si aquí además está el subcampeón de Europa, el tercero del mundo, por mejores que el mío, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo estoy absolutamente convencido que el hombre iba todo muy bien hasta que de repente le entró en ring un perro completamente diferente, presentado por una persona extranjera que seguramente diría, oye, si se ha hecho el viaje y ha venido hasta aquí, su perro tendrá cierta calidad, ¿no? Pero claro, se veían tan diferentes en el ring que el hombre no sabía. ¿Qué pasa ahora aquí en España? Como casi todo es pelo largo, también vemos que alguien con un ejemplar de pelo corto lo tiene bastante complicado para, a no ser que sea un juez especialista en la raza, lo tiene complicado para salir adelante. De hecho, hay muy pocos campeones en la península en pelo corto. Y bueno, creo que la introducción de la raza, que era lo que queríamos dar a entender, sobre todo para eso, como habíamos hablado, Pablo, para esos nuevos criadores, para esos nuevos jueces que no manejan la raza, es importante este contenido que acabamos de hacer el día de hoy. Es complicado porque, fijaros, la primera vez que yo presenté a uno de mis ejemplares, un cachorrito, y con mucha ilusión y mucha inexperiencia, ¿eh? Porque ahora cuando me veo, me digo, yo iba con ese aspecto a un show canino, porque iba ahí un aspecto más informal, ¿no? Pues resulta que me juzgó un juez all-rounder y él obviamente se dio cuenta que yo era nuevo en aquellas cosas. Y me dijo, mira, esto es como un pastor alemán, tienes que presentarlo como un pastor alemán. Y dije, y claro, yo de aquella me quedé con aquello, pero no me cuadraba mucho, ¿no? Y claro, me doy cuenta de que muchos se quedaron con ese tópico, ¿no? Es un pastor alemán blanco. Sí, ese es el origen, pero ha evolucionado y ahora tiene diferencias que lo hacen diferente. Quizás hubiera sido, unos dicen que mejor para ser más popular, otros dicen que se hubiera estropeado la raza. Si se hubiera aceptado ese nombre, el pastor alemán blanco, sería mucho más bonito, ¿no? O más universal. Posiblemente también tendríamos los problemas asociados a los que tiene el pastor alemán. Por ejemplo, en esa raza, la displasia de cadera es casi inexistente. Puede haber algún ejemplar, pero es muy raro. Yo estuve durante muchos años dirigiendo la comisión de cría del club aquí en España y todas las redes que se hacían, nos enviaban copia al club. Igual 3 o 4 perros solamente salieron con algo de displasia en caderas. En el pastor alemán actualmente creo que anda por el 40 y algo por ciento de ejemplares que tienen algo de displasia. Una de las razas con mayor nivel de displasia es el pastor alemán. Muy bien, pues espero que vaya creciendo la afición. Me llama la atención que la raza vino prácticamente, nació en Europa, se fue a América, a Europa nos volvió nuevamente desde América y ahora veo que hay muchos ejemplares que se están exportando desde Europa hasta América. Nosotros casi todos los años enviamos algunos ejemplares para diferentes países de Sudamérica. Me llama la atención porque ahí, por ejemplo, en países como Argentina hay bastantes ejemplares de pastor blanco, pues nos solicitan para allá. Sí, bueno, es que la canofilia argentina es muy fuerte, ¿no? Y sí hay de diferentes, o sea, cubren muchos ejemplares de muchísimas razas y seguro que debe haber una muy buena afición por el
por el pastor blanco suizo, ¿no? Como te digo, nosotros tenemos una canofilia pequeña y tenemos ahorita uno, ¿no, Nelson? Tenemos Sí, un ejemplar un ejemplar. Un ejemplar que está asistiendo con regularidad a las exposiciones. ¿Qué calidad tiene? Mira, es un buen ejemplar. Yo creo que sí, es típica. Sí. Es muy típica con respecto de la raza, lo que hemos visto aquí, y yo creo que es pelo corto, un buen además. representante. Es Pelo corto. Pelo corto. Sí. Sí, sobre eso nos quedó comentar las dudas que a mí personalmente me genera, ¿no? El tema del pelaje. Sabiendo que el pelo corto es dominante, casi todo lo que llegó aquí eran pelo corto en un principio, los perros que regresaron a Europa hace 30 años o 40. Y de repente hubo hace unos años un boom de pelo largo, coincidiendo con ejemplares, digamos, siendo generosos, poco típicos de pastor blanco. Empezamos a ver ejemplares con orejas más chiquitas, picos más cortos, tallas mucho más pequeñas, grupas altas, más prominentes, lo que a mí me hace pensar si no se habrá metido algo de sangre de otras razas. Pensando, por ejemplo, en el samoyedo, por ejemplo. De hecho, hay algunos ejemplares que es una mezcla casi de las dos razas, ¿no? Últimamente se empieza ya a hacer otra vez más homogéneo y ya no tanto, pero sí hubo ahí un boom que además coincidió con muchísimo, se pasó de ser casi todo pelo corto a casi todo pelo largo y con unas características que cambiaba bastante la morfología de la raza. Pero de eso nos quedaremos con las ganas de saber qué ocurrió. Claro, allí en la medida que se mantengan haciendo cruces de pelo largo con pelo largo, están garantizando... Sí, ahora sí. Ahí están garantizando y va a depender de la selección. Lo que decíamos al principio, que todavía estábamos hablando antes de todas las razas, cuando empiezan esos crecimientos tan importantes, empiezan a haber unos problemas allí a veces de criadores que no son tan serios en su trabajo y empiezan a hacer cruzas que por lo que tienen al alcance, por lo que les conviene desde el punto de vista económico inclusive, entonces allí empiezan a tener problemas las razas. Sin embargo, siempre en todas partes hay ese grupo de expositores que son ortodoxos, creadores que son de verdad apegados al estándar y que hacen las cosas bien y que son los que llevan adelante los muy buenos ejemplares de cada una de las razas que se presentan. Sí, hombre, en esto ya sabes que no hay atajos. Es trabajo, hay muchos sinsabores, hay veces que tienes mucha ilusión con un ejemplar y no es lo que esperabas, o no reproduce lo que esperabas, o salen cositas que estaban ahí ocultas genéticamente, que no... Y hay muchos sinsabores, y hacer las cosas bien pues implica tiempo, descartar a lo mejor algún ejemplar de la cría. Bueno, es complicado. Aquí sí hay algún criador, conocemos, alguno incluso está actualmente sancionado por la Real Sociedad Cañera de España sin poder registrar camadas por algunas irregularidades, que algunas son muy evidentes, pero muestra muchas veces el desconocimiento de la raza. Este en concreto, aunque era un expositor habitual, me llamaba la atención, ahí se empezó a descubrir un poquito todo, cuando una conocida que tenía un ejemplar suyo nos muestra su pedigrí y vemos que no podía ser lo que decía que era. Eran ejemplares de pelo largo que habían tenido un cachorro, una camada de pelo corto. Eso no... Iba claro, contra las leyes de Mendel. Para quien no sabe, no hay ningún problema, ¿no? Le dices, no, mira, ese es madre, padre y tuvo este. Y ya está. Pero claro, cuando conoces un poquito más, dices tú, ¿no? Y luego cuando vas tirando del hilo y ves que ha pasado más veces y hay otras irregularidades similares, pues te das cuenta que, claro, así es que destrozas la raza, la acabas destrozando. Claro. Porque puedes tener un perro bonito, ¿eh? Porque no digamos que a lo mejor el perro sea malo. Pero claro, yo si quiero un día cruzar con ese perro o utilizarlo, es que no sé qué genética le estoy metiendo a mi cruce. Es un engaño, Oh, exactamente.
Pero bueno. Bueno, mira, de verdad que, oye, yo siento que ha estado bien completo todo este seminario de la raza pastor blanco suizo. Como decimos, este es el trabajo que nosotros nos hemos fijado de dar a conocer todas estas razas, de que la gente aprenda, que logre interactuar, y que si en algún momento tienen algunas otras preguntas que nosotros no hayamos hecho y que quieran saber, evidentemente aquí abajo pueden dejar en la cajita su comentario, que estamos seguros que Pablo en lo sucesivo, cuando vea cualquier comentario, cualquiera de estas preguntas, le va a estar dando la respuesta adecuada por toda la experiencia que tiene. Solo me queda agradeceros la confianza, porque hay muchos más que tienen ejemplares también espectaculares, gente que es tan válida o más que yo, pues por el privilegio de permitirme darla a conocer, y la verdad es que lo disfruto, porque es una raza a la que amo. Y la labor que realizáis es fantástica. He podido ver algunos de los programas que habéis hecho y a mí me han sido muy útiles, porque a nivel pequeño, en algunos momentos estoy autorizado a juzgar otras razas. Y he visto apuntes que digo, uy, mira qué interesante, cosas que sabe más el que es un juez especialista de esa raza o alguien que lleva criando muchísimos años, y que no es tan sencillo como leerte un estándar y aplicarlo así a simple vista. Así que estos programas, para quien quiera aprender un poquito o iniciarse al menos de forma humilde, son bárbaros. Así que les felicito por el buen trabajo. Gracias, agradecido. Entonces, bueno, Nelson, te queda a ti la labor de la despedida. Así es, ya por cuestiones de tiempo, como lo dijo el amigo Carlos, ya estamos terminando este episodio de Seminarios Online de Chéveres Dogs. Bueno, agradecido con Pablo Casal desde España, tenerlo el día de hoy para hablar de esta raza especial llamada Pastor Blanco Suizo, que estoy seguro que todos los que vimos el episodio del día de hoy aprendimos más de esta raza y empezamos a conocerla. Como siempre decimos, esto es un abreboca, le dejamos ahí la cosquillita para que ustedes sigan investigando y sigan conociendo más de esta hermosa raza. Y no me queda más que despedirme, pero sin antes decirles, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse y denle la campanita, la famosa campanita, para que sea notificado cada vez que montemos un nuevo contenido. Asimismo, en nuestro canal de YouTube, en nuestro grupo de Facebook, pueden ver este episodio de Pastor Blanco Suizo y todo lo demás que hemos hecho en casi este año de pandemia. No me queda más que despedirme sin antes decirles, la cita es la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, otro episodio de Seminarios Online. El día de hoy, Pablo Casal de España como invitado especial, Carlos Trejo como moderador y su servidor Nelson Vergara. Hasta luego. Seminarios Online de Chéveres Dogs fue presentado por Revista Digital Vida de Pelos, Pugs en Venezuela, Dog Groomers Venezuela, Perros con Pedigrí en Venezuela, Lebreles de Venezuela, Perros Latinoamérica y Chéveres Dogs, grupo canófilo de Venezuela para el mundo, creado en tiempos de pandemia, pero para quedarse y compartir mucha información de interés a nivel canófilo. Para seguir disfrutando de contenidos como este, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en el siguiente link. Suscríbete y activa las notificaciones.